Bueno, con algunas pequeñas dificultades misteriosas que a algunos les permite abrir el vídeo, a otros no, pues vamos a comenzar nuestro encuentro. Quisiera recordar, antes que lo olvide, que siguiendo el recorrido habitual de todos los años del Centro Kayudek Chenlin, el centro comienza su receso habitual de verano a partir del lunes 14 de junio. Aunque también este año será como el verano pasado, será un receso algo particular porque online los cursos que comienzan mañana de budismo esencial y budismo profundo van a continuar emitiéndose, pero eso está circunscrito a la gente que se haya apuntado a la enseñanza del bimestre, que si lo queréis también estáis a tiempo. Un pequeño aviso comercial en el que voy a desarrollar algunos puntos, los 4 primeros puntos de los 9 en total del Bhavanakrama. Es un texto muy rico, muy profundo y al mismo tiempo sencillo, y ahí está su profundidad de el maestro del yogi indio Kamalashila, un texto que llegó al Tíbet hace varios siglos de la mano de otros grandes maestros, entre ellos Kamalashila, y a través de comentarios de su santidad el Dalai Lama, otras enseñanzas que he recibido sobre ese texto, y también, como es un poco mi intención de hacer dialogar y encontrar voces en lo contemporáneo, pues me voy a basar en algunos otros comentarios y en algunos puntos también de las neurociencias, como para que nos provean de algunos otros elementos que nos hagan comprender por qué, o el parpadeo atencional, o la mente que tiene la naturaleza, no la naturaleza, perdón, sino el hábito, casi no, el hábito por defecto de divagar, la insatisfacción. Hoy estaba leyendo también estos estudios de la Universidad de Harvard, cómo señalan esto, que una mente que divaga, una mente que no está ocupada en una función en particular, tiende a la divagación, y esa divagación tiende a la insatisfacción, y cómo esa insatisfacción está presente en estudios también que se han hecho pidiéndoles o explorando o poniendo a prueba o preguntando, y la gente en general, las personas en general, tenemos una enorme tendencia que nos dificulta estar a solas con nosotros mismos, muy marcada, y precisamente por este hecho. Bueno, eso es lo que voy a estar haciendo este bimestre, y también estos otros 4 puntos, como el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, que van a estar intercalándose, porque la atención plena y la compasión en definitiva, o estos 4 puntos, son una única cosa. Los abordamos de una manera u otra, pero en su esencia están indiferenciadas. Vuelvo entonces a lo que quería recordar, que el próximo lunes 7 debe ser. Sí, 7. Será el último lunes que nos encontremos, así que me gustaría mucho que todos hicieran un esfuerzo y nos volviéramos a encontrar como este lunes. Y también lo que os voy a pedir, que me gustaría mucho recibir vuestro feedback, vuestros comentarios al correo del centro, por ejemplo, centrokayumadrid@gmail.com, y que nos hicieras llegar, bueno, para tener un testeo, qué es lo que habéis encontrado, qué habéis echado de falta, qué es lo que os ha supuesto, luces y sombras de estos meses en los que nos hemos estado acompañando, porque para mí serán una referencia importante para reforzar los puntos en los que coincidimos y, y, y corregir aquellos que merecen ser tenidos en cuenta. Lo que nombraba Isabel, y ya ahora volvemos a nuestro recorrido, es que hay un estudio o varios, en los que se afirma la dificultad que tenemos los seres humanos de permanecer a solas con nosotros mismos. Y de allí los puntos de encuentro habituales entre las ciencias contemplativas contemporáneas y la ciencia del Dharma.
En general somos unos grandes desconocidos para nosotros mismos. Solemos resaltar en una mirada hacia nosotros más los aspectos confusos, muchos de ellos imaginados, muchos de ellos casi fantasías que las hemos tomado por realidades identitarias. Lo que solamente dije es eso, que estudios de la Universidad de Harvard afirman, y otras miradas también contemporáneas, que en general la tendencia de los seres humanos es a mantener un punto de ausentarse de sí mismos, de escaparse de sí mismos, porque no se encuentran como buenos compañeros. Y eso es lo que las tradiciones contemplativas y el budismo, que es un poco de quien más puedo hablar, lo ha incorporado desde el primer comienzo, desde las primeras instrucciones, que es la que vamos a tratar un poquito hoy con estas indicaciones de qué es lo que entendemos por meditación. Así que pues tal vez compartiendo esto, Isabel, y con el resto de todas ustedes, encontremos algunas respuestas, y más que algunas respuestas, algunas herramientas para lo que alguna vez decíamos, detener esa guerra con nosotros mismos. Y esos grandes abismos que solemos establecer con nosotros mismos, ignorándonos, utilizando a veces un viejo axioma de que si hay algo que lo podemos usar en nuestra contra, lo haremos, etc. Ahora lo vamos a explorar un poco. Muy bien, vamos a establecer, como siempre, nuestro punto de partida, acercarnos a ese espacio que abrimos dedicándonos, ya que este es parte del tema, a estar con nosotros mismos. Y ese estar con nosotros mismos fortalece ese encuentro con algo que es mayor y que por lo tanto puede observar, puede contener, sostener, abrigar o refrescar, depende de lo que se necesite, a ese yo pequeño que a veces tan incómodo se siente consigo mismo, que desconfía, incluso que confabula contra sí mismo. Que tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha son, podríamos decir, tres llaves que nos abren a esa dimensión mayor. Y esa disponibilidad que establecemos y estabilizamos desde ese refugio en el Buda, nuestro núcleo, nuestra esencia mayor, que por lo tanto es incondicional, que no puede ser afectada por ningún conflicto, pero puede estar absolutamente presente en todos. Que ningún conflicto desvirtúa su esencia, pero que desde su esencia puede modificar todos los conflictos, el que fuere, los personales, los individuales, los que fueren. O en nuestra acción, en nuestro hacer, en nuestro decir, en nuestra manera de estar, que pueden dirimir, solucionar y enriquecernos con la solución de los conflictos. Un poco lo que decíamos también en nuestra charla informal antes de entrar, que en la biología misma está presente, desde las primeras expresiones unicelulares en el desarrollo de la vida en el planeta, siempre ha habido puntos de tensión en las fronteras que comparten los seres vivos, siempre los ha habido. Y posiblemente, y en esto no quiero hacer alarde de una visión futurista, pero que siempre los habrá. Pero que en un punto los conflictos, depende cómo se gestionen, pues llevan a la negociación. Y esa negociación llevan a una solución que tal vez ninguna de las partes había pensado que podía ser la solución para sí misma, que es mayor, que completa a las necesidades de cada una de las partes, pero además las enriquece desde una solución mayor. Que el conflicto, y esto hago hincapié, que no estamos encumbrando el conflicto en sí, ni estamos minimizando el enorme dolor y la tragedia de los conflictos armados, cuando unas voluntades se interponen en la tranquilidad y en el bienestar de los demás, arrancando vidas. ¿Ya? Sabemos a qué me refiero. Esos conflictos sociales en los que no hacemos más que mantener ese pulso para dañarnos mutuamente, pero que desconocer ese conflicto en un punto es desconocer la solución. Que mantener ese punto de tensión con la intención de negociar en la acepción más amplia de la palabra
Y allí está presente la claridad de una mente impregnada de una habilidad discriminativa en el punto de que puede discernir con precisión qué es lo mejor para las partes. Esa sensibilidad empática que trae a la negociación también qué es lo que necesita y qué es lo que precisa el otro. ¿Cómo puedo darme cuenta de las necesidades del otro? Porque hasta que no sea sensible de las necesidades del otro y el otro no lo sea de las mías, y que cada una de las partes también propugne la solución de las necesidades del otro y colabore en las necesidades del otro, no habrá paz posible. Que la paz es algo más que enunciarla, es un trabajo arduo y ese es el compromiso compasivo que el Dharma también nos prepara para ello. Entonces, tomar refugio en el Buda es ir acercándonos a ese punto mayor de sabiduría y de compasión que anida en cada uno de nosotros, o mejor dicho, donde nosotros anidamos, donde podemos hacer nido, en eso que nos sostiene. Tomar refugio en el Dharma es ir entendiendo esto, como el juego dinámico de la impermanencia y de la interdependencia pueden, si lo vemos desde ese punto de vista, pues también a la superación del conflicto, que nada existe por sí mismo y de tal manera que sea desde esa existencia per se y per sí misma eterno. Y entonces allí en el conflicto está el cambio, así como en cada llegada está la partida y en cada partida está el adiós, en cada comienzo del conflicto está la solución del conflicto. Entonces eso es tomar refugio en el Dharma, el conflicto con los demás y el conflicto con uno mismo. Tomar refugio en el Dharma es ir entendiendo la cualidad dinámica, interpenetrada de todos los fenómenos y además que no tienen una existencia concreta, última, por lo tanto, basta a veces cambiar nuestra mirada, nuestros sesgos cognitivos limitados y condicionados para que aparezca otra realidad que además siempre ha estado allí. Solo que hemos seleccionado una parcela de esa realidad y la hemos convertido en el todo. Así que tomar refugio en el Dharma es también reconocer que hay allí un legado y unos mapas muy bien detallados con unos recorridos extraordinarios que nos han dejado tantísimos grandes practicantes y maestros. Y ese es también la invitación a tomar refugio en la Sangha, que más allá de las definiciones habituales de lo que es tomar refugio en la Sangha, que implica esto un reconocimiento agradecido a sostener las enseñanzas que desde los fondos de la historia del tiempo vienen a golpearnos la puerta de nuestros corazones para que les permitamos entrar a ellos, ese camino de regreso a nosotros mismos, que podemos desde ese camino de regreso, habiéndonos encontrados a nosotros mismos en la pureza y en la grandeza de nuestro corazón, comenzar un camino hacia el corazón de los demás, hacia esa humanidad compartida. Y que cada uno de nosotros pueda ser un sostenedor. Cuando hablamos de los, por ejemplo, de los Villadaras, ¿no? Los sostenedores de los linajes, los grandes maestros, esa es una tarea que también nos compete a nosotros. Que cada uno de nosotros, salvando las grandes distancias que hay en nuestras evoluciones, pero que no hay ninguna distancia en nuestras esencias, somos sostenedores del Dharma cuando nuestro comportamiento, nuestra palabra y nuestra acción están imbuidas de maneras indiferenciadas de la sabiduría y de la compasión. Y eso lo podemos llevar a nuestras vidas urbanas, mis pequeñas batallitas últimas. La mayoría de nosotros, como la mayor parte de la población mundial, vivimos en ciudades. Son nuestras existencias urbanas. Y si siempre esperamos llegar a Daxankayu o llegar a cualquier otro centro de retiro o estar en la naturaleza para meditar, pues es un corto espacio en nuestro año. Donde más tiempo pasamos es en nuestra sociedad. ¿Con quiénes? Con nuestro entorno. Y fundamentalmente con quien más tiempo pasamos es con nosotros mismos. Así que nosotros mismos nos convertimos en lo que es el estudiado, lo estudiado y lo que es modificado. Somos el modificador, el modificante y lo modificado. No hay modificador que modifique más que cuando modifica lo modificado y eso hace al modificante modificador activo. Esa es la enorme invitación, de ser sostenedores en nuestro día a día del Dharma. Y eso implica un profundo compromiso humano
un profundo compromiso humano con nosotros y un profundo compromiso humano con los demás, que podemos ser agentes muy activos en nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Es cuestión que nos los propongamos. Y es un punto en el que cambiar la mirada y dejar de reclamar y de señalar y de culpar, y de ponernos nosotros activamente diciendo qué es lo mejor de mí que puedo ofrecer hoy a mi entorno, o al menos durante esta hora. ¿Cómo puedo estar disponible para un profundo y honesto diálogo con la realidad o con estas... Los de la realidad es un término pues, bastante impreciso. Con estas circunstancias, ¿qué es lo mejor que puedo ofrecer de mí en estas circunstancias? Entonces, luego de toda esta, parece que estuviera así como muy, que se acaba el tiempo, que el lunes 7 es el último día y que quieres contar muchas cosas, que voy así algo como apurado en compartir. Vamos a tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación, que por el beneficio de la práctica de la generosidad y de las demás virtudes trascendentales pueda alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Sangye chedan soki chonam la yanchu bardu dani kya suchi da kijin sangi peisanan kidro la penchi sanjedru parjo sangye chedan soki chonam la yanchu bardu dani kya suchi da kijin sangi peisanan kidro la penchi sanjedru parjo sangye chedan soki chonam la yanchu bardu dani kya suchi da kijin sangi peisanan kidro la penchi sanjedru parjo. Ok, bueno, luego de este comienzo tan verborrágico, vamos a meditar unos minutos. Así que vamos a recordar estas 3 simples y profundas indicaciones de relajación, quietud y vigilancia. Relajación es una invitación que adoptemos la postura que siempre se nos indica para meditar, que además de todas estas cualidades sutiles que suelen desplegarse, que no siempre son perceptibles, pero que están allí expresándose cuando nuestra espalda está recta, los hombros relajados, la cabeza está erguida, sin tensiones, sin rigidez, pero también indica nuestra postura una auténtica y absoluta disponibilidad, y esa disponibilidad, ese punto de atención, es el que reconoce que podemos volver a casa, ese camino de regreso a nuestro auténtico corazón. Y no es un regreso a casa en el que le demos la espalda a lo que nos sucede, por el contrario. Ese regreso a casa es regresar también al corazón del mundo. Porque podríamos entender metafóricamente que el estar ocupado a veces y casi secuestrado por parcialidades pequeñas o por parcelas pequeñas, que sin duda algunas veces es necesario atenderlas y priorizarlas, pero que a veces hemos entendido que esa parcela es la totalidad del territorio. Así que ese volver, ese camino de regreso a casa, se diferencia del camino que nos lleva cotidianamente a encontrarnos con los demás, porque ese camino de regreso a casa es un camino que no elige. Y en ese punto de esa no elección, ya refiriéndonos al ámbito formal de la meditación, ese no elegir está sostenido porque hay un único destino. No hay necesidad de elegir, porque en ese recorrido hacia el núcleo de nuestro corazón bondadoso, sabio y bondadoso, no hay posibilidad de errar el camino. Por lo tanto, no hay necesidad de elegir. Siempre es el camino que nos trae a casa. En nuestra vida cotidiana es necesario que elijamos. Pero también podemos recordar que podemos elegir cómo estar en el mundo.
Lo vamos a explorar un poquito más. Ahora simplemente vamos a ese punto de no elección. Y allí está el punto de relajación. La tensión puede venir porque nuestra actitud habitual, aquello que a veces solemos llamar ego, que a veces tiene tan mala prensa, está muy acostumbrada a elegir, a rechazar, a capturar, a retener, a despreciar, a desear. Y ahora se encuentra con que no es invitado porque no hay nada que elegir. Y es un punto de auténtica relajación cuando realmente asumes que no hay nada que elegir. Que el simple hecho de detenerte, y ya no solo desde la inmovilidad física, sino de tener esa agitación constante de elegir, es lo que despliega la posibilidad de estar en ese espacio mayor. Ese es el punto de la no búsqueda. Porque ya estás donde anhelas estar. Pero podríamos estar tan perdidos como el pez que no reconoce el medio en el que está y sigue buscando el agua. Relajación, abandonamos ese impulso constante de elegir, con lo cual es una expresión de enorme libertad a todas nuestras creaciones mentales. Y cuando ofrecemos esa libertad, en el punto en el que se expresan, saben que se están extinguiendo. Quietud, que es no solo el punto de quietud física, sino de ese rowa en tibetano, en el tibetano del Dharma, de ese movimiento constante. Cuando decimos Sem Chen Tam Chen, puedan todos los seres sensibles, son los seres que están en movimiento, no solo el movimiento físico, sino ese movimiento mental constante de nuestra mente que tiende a la divagación. Esa es la quietud a la que se apela, que no se logra mediante la imposición, sino mediante la no elección, desde esa apertura de relajación, quietud y vigilancia, que es el punto que observa, no como un agente encubierto de seguridad para encontrar delincuentes o tener un carácter punitivo, sino que observa cuál es el comportamiento de la mente y cuando descubre que está distraída, amablemente le retorna, le regresa otra vez a emprender ese camino de regreso hacia la apertura de nuestra mente natural. Y todo esto lo vamos a sostener en la respiración. Así que de ahora en más, por los próximos 15 minutos, nuestra atención va a estar puesta en la respiración. Recuerda, para que no te juzgues equivocadamente, que la atención, aún teniendo un tiempo ya de práctica, no es constante. Pero progresivamente nuestra mente puede reconocer más esa apertura y esa espaciosidad desde la quietud, la relajación y la vigilancia. Ese es el punto sati, lo que luego se tradujo como mindfulness. Pero no, y en esto no es por entrar en batalla con nadie ni con nada, pero no es el punto mindfulness, o mejor dicho, ese punto sati es el de recordar cuál es el compromiso, una y otra vez, de volver a la respiración. Bien, allí vamos, manteniendo la atención en la respiración durante los próximos 15 minutos.
Voy a poner la grabación en pausa, de tal manera que cuando la volváis a ver en nuestro canal de YouTube, pues podéis poner pausa y un cronómetro, un reloj, y estar estos 15 minutos manteniendo estas 3 consignas de relajación, quietud y vigilancia. Muy bien. La pregunta que habitualmente solemos intentar responder cuando se nos pregunta qué es la meditación. Y podríamos decir que en el aspecto formal, como ahora, de estar sentados, es intentar... La idea es bastante inasible por sí misma, pero es captar el aspecto transparente de los conceptos. El carácter traslúcido, transparente de todos los movimientos de nuestra mente. Y sin duda que esto es una metáfora porque no somos capaces de verlos objetivamente como si viéramos un objeto material, pero solemos experimentarlos casi como si tuviesen esa cualidad material que nos permite tocar, retener, mover, rechazar. Este proceso, que solemos llamar meditación, tenemos 2 elementos que nos ayudan, que son la calma y la claridad. Cuando hablamos de calma, no es la calma que va acompañada con el adormecimiento de nuestros aspectos lúcidos, cognitivos, y cuando hablamos de claridad estamos haciendo referencia a algo mayor que a esa capacidad del reconocimiento cognitivo que es tan operativo y tan funcional y con el que estamos interactuando todo el tiempo. Es reconocer esa capacidad que tiene luminosa, se suele decir en términos ya muy del Dharma, que es capaz de reconocer, como la luz en la oscuridad más absoluta, reconoce cualquier elemento al que esté alumbrando y permanece en ese punto de reconocimiento, de lucidez. De tal manera que esos puntos de relajación, calma, quietud, calma, claridad y tantísimas otras maneras que puede hablar de referirse a lo mismo, es lo que nos ayuda a conectar, vamos a decir, con esa materia prima de la mente, esa capacidad lúcida, vívidamente presente de la mente, indiferenciada de sabiduría y compasión, trabajar con esa materia prima de la mente, se convierta en eso, en una cualidad testigo que observa todo el despliegue habitual de la mente, pero que en ese punto de lucidez está observando cómo puede estar en sí misma, más allá de las necesidades y de las estrategias cotidianas, o más allá de las necesidades y estrategias del ego. Y cómo ese permanecer puede ser una expresión de cordura de nuestro despertar original. Siguiendo en el ámbito formal de estar meditando, la meditación nos entrena para observar las relaciones que la mente establece con sus propios contenidos. Los que les encanta los sigue alimentando, los que no los rechaza y los desconoce. Así que el punto que decíamos de las enseñanzas del Sutrayana que están trayéndonos las indicaciones para meditar es el de recordar. De recordar no en el sentido habitual de memoria, sino de recordar esa capacidad lúcida que tiene la mente de estar testificando todo lo que ocurre en su interior sin que ese testificar se vea contagiado, teñido, movido por aquello que contempla. Podría decirse en términos cercanos, es experimentar esa necesidad de simplemente estar, ser, sin estar haciendo nada especial, sin aferrarnos a nada, sin tratar de tener buenos pensamientos, ni librarnos de pensamientos que podemos considerar inoportunos, malos, ni tampoco la idea de lograr un estado especial de meditación. Es trabajar con los estados habituales de la mente tal como se presentan, sin emprender
cruzadas de esto contra aquello. Y hay allí un extraordinario modo amoroso y compasivo de tratarnos a nosotros mismos. Y tal vez esto lo puedo relacionar con lo que decíamos en el comienzo, las dificultades tan demostradas que suelen tener las personas de estar consigo mismas. Porque estamos muy acostumbrados a estar en el modo operativo del hacer. Y nos cuesta mucho reconocer esa capacidad simplemente de estar siendo. Entonces, eso que resulta a veces árido, desconocido, el simplemente estar siendo, es lo que aporta un auténtico bienestar. Y ese podría decirse que es uno de los recorridos de esa suerte hipotética o figurada de ese camino de regreso. El modo hacer siempre, y en esto no lo estamos censurando, sino que estamos señalando cuáles son sus características, y a veces qué es lo que nos puede aportar que más allá de la solución, pues perpetúa algún tipo de sufrimiento, de incomodidad, de disconformidad. Ese camino a casa, a diferencia del modo hacer, que el modo hacer siempre está eligiendo. Insisto, es operativo, es funcional, pero ese elegir también está impregnado a veces de modos distorsionados de nuestra mente, condicionados de entender qué es lo que debe elegir y qué es lo que debe dejar o rechazar. Así que ese punto de elegir, que es el que está todo el tiempo puesto en ese recorrido hacia lo externo, en la exterioridad, en la que tiene que estar obligadamente por su motivación, su intención, estar atento a cada una de todas las posibilidades que se abren, porque cada camino puede llevar a un lugar distinto. Y a veces son lugares indeseados, a veces son meras distracciones, otras veces son lugares temidos, otras veces son lugares que contienen una falsa promesa de placer, de bienestar, de éxito, de logro, de reconocimiento. Que a veces nos sentimos tan identificados con ese camino del elegir y ni siquiera nos hemos o no hemos podido, porque tal vez ese es el entrenamiento mayor, escuchar con claridad cuáles son las voces más sanas que habitan en nuestro interior y que pueden expresarse cuando intentamos acallar tanto ruido que proviene del exterior. En cambio, las sendas que conducen hacia uno mismo, hacia el ser, aunque en el budismo no hablemos en estos términos tan categóricos de ser, de yo, pero en una conversación que tiene un carácter casi informal, pues utilizando un lenguaje muy cercano, podríamos estar haciendo esa referencia, ¿no? Que los caminos, el camino de regreso, algo que adelantaba, nos conducen a ese único lugar y por eso no tiene sentido alguno elegir nada en concreto. Que no tiene sentido o que sería malgastar nuestra atención cuando en realidad no hay nada que elegir, porque el camino es unívoco, no hay elección posible. Y esto no es una imposición, sino que es un extraordinario signo de libertad, cuando no hay que elegir. Y puedes descansar porque entiendes que ese camino es absolutamente seguro y que te lleva al mejor de los destinos. A ese punto sabio, luminoso y compasivo que podemos llamar Sugatagarba, Tatagarba, naturaleza búdica, mente, corazón, como quieras que le llamemos o como quieran que las tradiciones de sabiduría le sigan llamando. Y ese punto de no elección, e insisto, porque tenemos la tendencia a siempre poner como un sentido de amenaza y que decimos, bueno, pero entonces si no elijo, estoy hablando en el término formal de estar sentados y meditando, después cada uno puede ir teniendo esa transversalidad a la vida cotidiana, que se puede llevar. Y ese es el enorme desafío, encontrar ese punto de equilibrio de elegir y no elegir. Que esa no elección es un sinónimo del amor incondicional, de ese aceptar abiertamente sin interpretar, sin valorar, sin despreciar, sin retener.
Entonces, lo que surge en esa incomodidad, y otra vez relacionándonos con esos estudios que tanta dificultad muestran la gente de estar a solas consigo misma, porque en un punto es renunciar a interpretar, a valorar, a juzgar, a pesar, a medir, a retener, a rechazar. Y eso es uno de de los aspectos que nuestro ego cotidiano tanto le trastoca y le hace estar consigo mismo tan incómodo porque entiende que esta vez se está descubriendo que no puede ser parte de la solución porque es parte activa del problema. Entonces, ese punto amoroso que es mayor que ese ego pequeño, es ese punto de producir, me corrijo, de acoger abiertamente, y que este acoger abiertamente no tiene nada que ver con el estar de acuerdo con todo. Hay que diferenciar eso, que esa acogida abierta a todo no significa que luego estemos de acuerdo con todo. Así que hay un momento de elegir y hay un momento de no elegir. Un momento de elegir, que es el sendero que nos lleva a recorrer el mundo, y un momento de no elección, que es el camino de regreso a casa. En ese punto de no elegir, o en ese camino de esa transversalidad, de ese vaso comunicante, en que cada uno con cuidado, con sigilo, otra de las cualidades de la capacidad amorosa de conducirnos a nosotros mismos, ir viendo cómo lo podemos, aquella idea que planteaba algunos encuentros anteriores de esa nueva pedagogía del mirar, del dejar que las cosas vengan a nosotros. Porque podemos ir descubriendo que todo aquello que percibimos y que estamos tan seguros de lo que estamos viendo y que le otorgamos unas cualidades que no están y unas características que fundamentalmente están en nuestra mente, en realidad cada una de las cosas que protagonizamos y nosotros mismos somos un enorme misterio. El estar relacionados con ese misterio cotidianamente ha vuelto vulgar a ese misterio. Y lo que percibimos, esto de lo que estamos tan seguros, esto es una mesa, esto es un amigo, esto es un enemigo, etcétera, etcétera, esa percepción tan condicionada apenas roza el velo que oculta ese misterio de lo que tenemos ante nosotros. Meditar es revelar ese enorme misterio, el misterio que nos habita y el misterio que habitamos. Porque todo, y ahora estoy parafraseando a Javier Meloni, es signo y mensaje de algo mucho más hondo que asoma a través de esa persona, y ahora lo agrego yo, de esa circunstancia o situación. Entonces, en algunas de estas lecturas que voy haciendo por aquí y por allí, me encontré con esto que bien pueden ser 4 interrogantes a tener en cuenta para trabajar con nosotros mismos. ¿Es verdad lo que estoy pensando? Primero habría que definir qué es verdad. Entonces, pues os dejo esta tarea de entender qué es lo que definimos cada uno como verdad, y veremos que en realidad es simplemente una suposición. Entonces, podría decirse en esos términos y en esa exploración, ¿es verdad lo que estoy pensando? En el sentido de, ¿estoy seguro de que eso es así? Y si estoy seguro de que eso es así, o estoy poco seguro o inseguro de que eso no es así, ¿cómo reacciono? ¿Y qué sería yo sin ese pensamiento? Recordemos que todas circunstancias es una de las tantas que podrían estar manifestándose, y nosotros somos una de las tantas versiones que podemos ser en ese momento. Así que en esa idea de respondernos, bien sea en una pausa reflexiva en nuestra meditación y luego tener como estos 4 puntos en nuestra vida, como 4 puntos de apoyo, ¿es verdad lo que estoy pensando? Porque puede que descubramos que no es verdad, o que solo es una verdad para nosotros y nuestros egos condicionados. Estoy seguro de que eso es así, y muchas veces veremos que obstinadamente hemos mantenido nuestra seguridad por temor a la inseguridad. Que por escaparnos de la incertidumbre, damos por cierto cosas por el mero hecho de creernos que esa creencia nos pone a salvo.
¿Cuál es mi reacción? Y incluso puedo a la reacción irla derivando hacia una respuesta. ¿Y qué sería yo sin ese pensamiento? Esto me parece que es una de las mejores preguntas que nos podríamos hacer. ¿Qué sería yo sin ese pensamiento de deseo, de avaricia, de rencor, de enojo, de progreso, el que fuera? Sobre todo cuando ese pensamiento nos va poniendo en marcha en ese sendero para recorrer el mundo de una manera pues que puede llevarnos a lugares muy difíciles. Entonces, ¿qué es la meditación? Es dejar de buscar. Formalmente, cuando estamos sentados meditando, es dejar de buscar. Incluso deja de buscar la iluminación. Deja de buscar esta idea de que vas a beneficiar a todos los seres sensibles con tu meditación. Eso ya ocurrirá. Pero incluso para que ocurra, en ese momento abandona esa idea de querer hacer, porque todo eso está relacionado con ese modo de hacer, ese sendero que te lleva constantemente fuera de la meditación. Y regresa simplemente para estar siendo. Deja de buscar, porque la misma búsqueda es lo que te aleja. ¿Acaso el pez busca el agua? El silencio, ya no solo como ausencia de ruido, sino el silencio como expresión de esa extraordinaria disponibilidad de una mente abierta y hospitalaria que acoge, ese silencio está oculto detrás de todo lo que ocupa tu mente. Así que la instrucción de la meditación es simplemente permanece. Permanece sin más. Y luego, y a veces tanto en nuestra práctica como luego, mira el espacio que rodea la forma. Esta incluso es una instrucción de Dzogchen, ¿sí? Mira el espacio que rodea la forma, porque es una manera también de que esa mente limitada pueda, aunque más no sea de una manera casi mimética, encontrar la apertura y la espaciosidad de la naturaleza auténtica de la mente. Mira el espacio que rodea los objetos, porque la mirada exclusiva al objeto es muy limitante y además es arbitraria y nos secuestra. Cuando solo miramos el objeto, nuestra mirada es parcial y nos secuestra. Llévalo al punto de la compasión incluso. Cuanto más miramos al que daña, menos miramos al dañado. El silencio, ese silencio sabio, se oculta detrás de todo aquello que ocupa tu mente. Ahora, todo esto de permanece, deja estar, no es una pasividad en absoluto, es la idea de la pasividad. Lo que se alienta aquí es una participación, aunque parezca paradójico, muy activa de toda nuestra persona, con una actitud de apertura y de radical acogida que supone un sí incondicional a la vida. Una confianza plena en esa realidad mayor. Y cuando decimos un sí incondicional a la vida, vuelvo a resaltar porque el recorrido que va entre la afirmación y la escucha siempre nos lleva esa idea de la incondicionalidad del recorrido que nos lleva a visitar el mundo. Entonces la pregunta es, ¿pero debo aceptar incondicionalmente el horror, el dolor? No, no, actúa. Aquí la incondicionalidad es esa cualidad mayor que puede entender también por qué alguien está dañando a los demás y que puede convivir en el mundo operativo de ponerle límite incluso de manera contundente, incluso penalizar aquello y a quien esté dañando a los demás. Pero en otros aspectos, porque nuestra vida no siempre está en términos tan beligerantes, aunque tenemos esa tendencia a la exageración de sentirnos como en un estado de amenaza constante, podríamos preguntarnos esa presencia que vamos cultivando en la meditación, ese permanecer en el estar siendo, ¿no? Porque es un fenómeno activo y constante el estar siendo.
¿Qué otras posibilidades del estar siendo, donde quiera que estemos con lo que está ocurriendo? ¿Qué otras cosas o posibilidades ofrecen más para nosotros y los demás que la profundidad de nuestra presencia y nuestra aguda intención? Nuestra presencia y nuestra aguda intención es uno de los mejores regalos que podemos hacer a los demás cuando nos encontramos con los demás, porque le estamos regalando la sensación de ser devueltos a su belleza interior, porque ya no les estamos mirando de manera sesgada por si nos conviene, si no nos conviene, si es amigo, si es enemigo, si es vecino, si es distante. Estamos reconociendo lo auténticamente bello que hay incluso en las expresiones torpes de su personalidad condicionada. Estamos mirando por encima del muro que nos separa. Entonces, ¿qué otra cosa puede ofrecer más posibilidades que la profundidad de nuestra presencia y de nuestra aguda intención? Esa que cultivamos en la meditación y que después llevamos a nuestra vida cotidiana. Es regalar la sensación y nos regalamos a nosotros esa sensación de ser devueltos a nuestra belleza interior. Y ya que lo relacionamos con la compasión y tantas definiciones que podemos enumerar, una muy simple. ¿Sabes qué es compasión? Es tener el ánimo apaciguado. Tener el ánimo apaciguado para permitirle ser lo que el otro es en el momento que está. Compasión es darle paciencia al tiempo. Compasión es situarnos en el entretiempo entre lo vertiginoso de la vida cotidiana y lo eterno de la muerte. Dar paciencia al tiempo, abrirnos al tiempo, habitar ese entretiempo del proceso de morir y del proceso de vivir. La diferencia que alguna vez lo explorábamos aquí también entre el tiempo cronológico, el tiempo de Cronos, y el tiempo sagrado de Kairos. Así que ese punto de presencia en ese, de permanecer en esa cualidad mayor, es lo que poco a poco vamos experimentando cuando te dejas hacer por las cosas. Y ese dejarnos hacer por las cosas es en el ámbito formal de la meditación donde aprendemos cómo somos modelados por las cosas. Para poder modelar a las cosas, luego en nuestra vida activa, creo, para mí al menos, es imprescindible observar cómo las cosas nos modelan a nosotros, porque luego tomamos esas formas modeladas por las cosas como nuestra identidad mayor. Y en realidad estamos asumiendo cosas que no somos. Ese es el error activo de nuestra mente. Entonces, la invitación también a meditar es que no nos vamos a tener que demostrar que somos buenos. Descubrimos que esa presencia es salud amorosa más allá de pensamientos y de todo sentimiento, que es la simple belleza de estar despiertos, receptivos, abiertos a la vida. Y esta preciosa bondad básica es el nacimiento de la amabilidad hacia uno mismo. Nuestro corazón se cierra. ¿Cuándo se cierra nuestro corazón? Pues nuestro corazón se cierra cuando no nos permitimos tener la simple experiencia de estar con las cosas tal como están siendo, sino que comenzamos a juzgarlas, criticarlas o a convertirlas en algo diferente de lo que son de acuerdo a nuestros condicionamientos. Insisto, marquemos este doble recorrido, el recorrido hacia la naturaleza de nuestro corazón, el recorrido que nos trae a casa y el recorrido que emprendemos para visitar el mundo. Pero que en ese recorrido que emprendemos para visitar el mundo, podemos estar llevando este punto de atención y de presencia para no cerrar el corazón, incluso para mantenerlo abierto cuando todo nos indica que debiéramos cerrarlo. Vamos a meditar otros minutos, los últimos 15 minutos.
Allí vamos. Nuevamente, recordando estas instrucciones simples y extremadamente profundas de relajación, quietud y vigilancia. La atención descansa en la respiración. Déjate hacer. Cuando te dejas hacer por las cosas, estás siendo en el aspecto mayor. Y ese es el enorme descubrimiento que te da horas y horas y horas de cojín y de práctica. ¿Vamos a comenzar o vamos a continuar con otros 15 minutos? Yo voy a poner pausa en la grabación, pero cuando la estés escuchando, haces lo mismo y durante 15 minutos, pues, relajación, quietud y vigilancia. Estos algo menos de 15 minutos que hemos estado meditando, como los anteriores, o como en cualquier otro momento que estamos meditando. Seguramente que vamos descubriendo cómo podemos estar independientes, cómo podemos tener más soberanía de nosotros mismos. No estar tan pendientes de cómo estamos meditando, si lo estamos haciendo bien, mal, si nuestros pensamientos son oportunos, si son sagrados, sublimes o vulgares. Sin duda que no tiene por qué gustarnos ni disgustarnos todo lo que aparece en nuestra mente durante la sesión de meditación. Se trata fundamentalmente en la meditación formal, en ese espacio que abrimos de meditación formal, en esa idea de ese sendero de regreso en el que no hay necesidad de elegir, porque el camino es único, es unidireccional y no hay posibilidad de equivocarse, de volver a la nobleza profunda de nuestro sabio corazón. El intento es esto, de abrir un espacio para que todo se manifieste y así poder ir aprendiendo este juego dinámico del espacio y la forma. Cuando nos sentamos a meditar podemos advertir que el pensamiento es una suerte de forma de mantener una cierta coherencia entre un momento y el siguiente. Y en general ese momento y el siguiente, de manera casi exclusiva, tiene que ver con nosotros, con nuestra historia personal. Cuando nos sentamos a meditar podemos observar cuán ocupados estamos de nosotros mismos todo el tiempo. Y eso en sí mismo no está mal, es oportuno, es necesario, pero cada uno de nosotros puede ver si eso no raya ya lo obsesivo, el volvernos tan omnipresentes, casi como en un punto asfixiante y tóxico de estar tan pendientes de nosotros mismos. El punto fundamental es reconocer desde esa bondad básica cómo siempre estamos desconfiando de nosotros mismos. Y esa desconfianza hacia nosotros mismos, hacia esas cualidades mayores o el poder permanecer en ese espacio mayor, suelen ser el habitual obstáculo al libre flujo del amor hacia uno mismo que nos mantiene sanos. Y esa interrupción es la aparición de lo que llamamos obstáculos, una suerte de estar acorazados, que acaban dañándonos a nosotros mismos. Meditar en un punto es disipar las nubes de la autocensura. Y podemos encontrar que todas las pautas neuróticas, confusas, irritantes, desconcertantes en sus grados extremos, que nos acaban generando tanto sufrimiento, son formas distorsionadas de esa bondad básica, que tal vez haya un mensaje allí que sea en su expresión de esa incomodidad, que sea un llamado de atención para repensarnos. Que podemos encontrar en el punto del conflicto que está presente esa bondad básica, porque podemos entender así como con los frutos, ¿no? Que la cáscara dañada no afecta al fruto. El agua turbia, un ejemplo que se utiliza siempre, lleva en sí misma la claridad transparente. Por eso ese punto de detente, como Angulimala reclamaba al Buda, aquel
asesino que asolaba con su presencia tenebrosa y que solo su nombre causaba terror en los habitantes, estaba tan incómodo cuando le ordenaba al Buda que no se detuviera y le trastocó la respuesta del Buda que él ya se había detenido, aunque se mantenía activo andando, que se había detenido de dañarse a sí mismo y de dañar a los otros. Entonces, resumiendo ya antes de despedirnos, que del mismo modo que todas nuestras tendencias negativas llevan consigo el germen de la bondad y de una inteligencia fundamental, podemos encontrar ese punto de bondad básica cuando empezamos a explorar si tal vez, podríamos explorar una hipótesis, el enfado con uno mismo puede ocultar una sinceridad que sin reproches puede convertirse en un regalo. Y a veces esta actitud tan pasiva nos puede llevar a la aceptación de integrar las cosas tal cual están siendo. Y este punto de insatisfacción constante, ¿sí?, puede contener el deseo de eliminar aquellas facetas de nuestra personalidad que nos oprimen, que nos limitan y que nos impiden ser plenamente uno mismo. También podríamos explorar a veces la melancolía, que la despreciamos o que no nos gusta, que nos incomoda, que a veces vuelve una y otra vez, si la melancolía no es un llamado a estar con nosotros mismos. Finalmente, recordar que solemos mostrar una gran inventiva a la hora de convertir todo lo que nos sucede en una suerte de amenaza a nuestra existencia. Por eso, este movimiento pendular de esperanzas y miedos, ¿cómo los podemos convertir en peldaños de la renuncia a lo limitante? Podemos considerar que todo lo que experimentamos no es otra cosa más que nuestra versión de lo que es y no lo que auténticamente es. Y que cuando aprendemos a permanecer simplemente sentados, hay una gran sabiduría y una gran pedagogía en el estar sentados. Estar simplemente sentados nos ayuda a darnos cuenta del incansable trabajo de nuestra mente para mantener nuestra identidad. Y que los pensamientos suelen ser como la argamasa, los aglutinantes de la estructura de lo que creemos que es nuestra identidad. En este sentido, el soltar los compulsivos esfuerzos por aferrar, por rechazar, pueden poner accesibles y en marcha las cualidades más profundas de nuestro ser. Tenemos dos caminos, el del hacer y el del ser. El del hacer, que nos lleva a recorrer el mundo, y el del ser, que nos trae a casa. Y que podemos transitar de manera muy creativa esos dos recorridos. El del elegir, pero también en ese camino del hacer que hay que elegir, observar desde dónde estamos eligiendo. Y en ese camino de vuelta a casa, ese es un camino sin elección, porque no hay necesidad de elegir. Cuando suelo deciros, descansad de vosotros mismos, y me lo suelo decir yo a mí mismo muchas veces, descansa de ti mismo, ese es el punto, no elijas. Porque no es necesario que elijas, ya está donde quieres estar. Simplemente descubre cómo todo está oculto, esa paz que tanto buscas, esa claridad que tanto anhelas, está oculta detrás de todo lo que ocupa tu mente. Simplemente permanece y deja de elegir en ese camino de regreso a casa. Que todo el esfuerzo que hayamos puesto en la escucha, en la reflexión, en la práctica, pues se exprese de manera pródiga, abundante, sin limitación alguna, en estos dos recorridos, el del hacer y el del ser, en cuando estamos con los demás y cuando estamos con nosotros. Lo vamos a dejar aquí. Os quiero recordar que como el próximo lunes va a ser el último encuentro, me gustaría mucho conocer vuestras opiniones sobre el tiempo que hemos pasado encontrándonos los lunes. Entonces recordad el correo de nuestro centro, centrokaiyumadrid@gmail.com. Estaré muy a gusto, o leeré, mejor dicho,
con mucho gusto todo lo que tengáis que compartir, para reforzar aquello que entendemos que nos nutre y reconducir a aquello que encontramos que no tiene mayor aporte. Gracias.